Vamos a comenzar hablando de los servicios sociales en el ayuntamiento. Según un informe que han llevado a cabo, que han desarrollado, hay un colapso en algunos de estos servicios y falta personal para atender todas las demandas que les llegan. Parece ser que con la crisis ha aumentado el número de esas demandas. ¿Cómo valoráis esta situación? ¿Es debido a esa crisis, la situación de colapso que se está viviendo en los servicios, Lola? La demanda se ha multiplicado por 4, la demanda de servicios sociales hacia el ayuntamiento por parte de gente que en algunos casos son en riesgo de exclusión, en otros con apuros, y hacía falta hacer un diagnóstico, que era lo que salía. Hace falta poner el acento en servicios o en atenciones nuevas que están surgiendo, o en demandas que se han incrementado y a lo mejor otras no tanto, y sobre todo también hace falta una cosa que no es fácil en cualquier administración, pero que es imprescindible, y es aprovechar el personal que tiene el ayuntamiento, llevar a más gente a servicios sociales, y para eso hace falta también voluntad por parte de todos. Vemos que las medidas que se toman por el Ayuntamiento de Zaragoza son pocas o ninguna. Porque yo creo que Lola estaba poniendo un ejemplo que es muy evidente, ¿no? La necesidad de mayores recursos humanos. Yo estaba en una comisión creada hace meses en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que el primer objetivo era ese: reorganizar los recursos humanos, crear una serie de entidades públicas empresariales en el que la primera prioridad de la que se habló fue de reforzar los recursos humanos de acción social. Y en meses el equipo de gobierno no ha hecho nada. Nos citó a una reunión, dijimos que en el plazo de un mes, con datos nuevos, se nos volvería a hacer una reunión, y no ha hecho nada. Estas políticas envenenadas de congelación de plantillas no ha supuesto realmente una congelación de plantillas. En el caso de los servicios sociales municipales ha supuesto una reducción de la plantilla real, en un momento de máxima demanda, de máxima necesidad social. De hecho, es que todavía hay plazas, bajas de larga duración, jubilaciones, que no se han cubierto. Yo recuerdo que nada más constituido el consistorio, ya desde Junta Aragonesista planteamos una propuesta de ir cubriendo al menos esas vacantes, y de las 9 que había todavía pendientes de cubrir en el mes de julio, es cierto que se ha avanzado y todavía quedan ya 3 sin cubrir. Pero desde luego va a hacer falta diseñar unos nuevos servicios sociales municipales. De ahí la necesidad de un instrumento que puede ser muy importante como el plan estratégico. Jorge Azcón se refería antes al gobierno del Partido Socialista, entiendo, de la ciudad de Zaragoza. La DGA carece de plan estratégico de servicios sociales. No tiene ninguno. Lo cual deja a la ciudad de Zaragoza, que es parte del territorio de Aragón, que la DGA debe de gestionar, sin ningún tipo de referencia. No hay plan aragonés estratégico de servicios sociales. Eso, sumado a los recortes sistemáticos en los presupuestos municipales forzados desde el gobierno de la nación, hace que, evidentemente, las derechas tengan una responsabilidad directa en estas cuestiones, directa, como la han tenido siempre. No es este un tema que se haga desde lo público, que se afronte desde lo público, dicen las derechas, sino posiblemente desde la caridad a la que reservan buena parte de esta acción social. Si yo voy a acabar reconociendo que hay una responsabilidad del Gobierno de Aragón, por supuesto que sí, y lo que no vais a negar es que el Gobierno de Aragón está elaborando un plan de servicios sociales. ¿A que está elaborando un plan de servicios sociales? De las primeras cuestiones que ha hecho cuando llega al Partido Popular ha sido elaborar ese plan de servicios sociales, porque no estaba elaborado en la anterior legislatura. Es decir, porque no estaba elaborado, lo primero que ha hecho el Partido Popular cuando ha llegado al Gobierno de Aragón ha sido ponerse a elaborar ese plan de servicios sociales. Es decir, yo entiendo, es decir, pero claro, lo más importante de ese diagnóstico de cómo está, José Manuel, es también saber por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Y sabes por qué hemos llegado hasta aquí, José Manuel? Que es una parte que se te ha olvidado. Porque hay una serie de presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza que Izquierda Unida ha apoyado y que ha hecho que económicamente la acción social tenga las partidas que ha tenido. Tú estás insinuando que en asuntos sociales, en temas sociales, había 40 millones y se han gastado 22. No, he dicho que se han pagado. Se han pagado, claro. He dicho que se han pagado 22. Sí, he dicho que se han pagado 22. Pero claro, y que faltan de pagar 20 millones. Pero es que se ha decidido
que no se paga en acción social 20 millones, que la política de tesorería, la política de tesorería del gobierno ha dejado de pagar, del gobierno socialista, el pero que se va a pagar. Bueno, sí, pero que la realidad es que no se paga. Es decir, que se paga otras cosas y esto no se paga. Son 20 millones que no se han pagado. Eso es lo que he dicho. Que estás con Flora. Dentro de, si abordamos el tema de la liquidación y si abordamos el tema de las facturas, de los ciento y pico millones que hay que pagar, van incorporados facturas de todo tipo. Pero lo que llevas a decir tú no es la realidad. Oye, se ha ejecutado el 90%. Lo que sí que es necesario es que este plan director del Ayuntamiento de Zaragoza es fundamental, que es necesario derivar personal como sea hacia la acción social, que a ese acuerdo se tiene que llegar buscando un clima de acuerdo con los sindicatos y no tocándoles, perdón, la nariz cada vez que se negocia con ellos. Espero que todo esto dé lugar a un clima adecuado para esas cuestiones. Que es necesario actualizar las cifras ya, porque son de 2009 y las de hoy son mucho más duras, muchísimo más duras. El número de personas en exclusión que se marcaban en ese plan hoy se ha multiplicado ya por 4, que se marcan en ese plan hoy se han multiplicado ya por 4. Y esta debería ser una cuestión estratégica, que no plantee ese enfrentamiento, sino que plantee ese acuerdo, en la medida de las posibilidades que los presupuestos tienen en este momento y en la medida de la posibilidad de buscar nuevos ingresos para dedicarlos fundamentalmente a acción social, que es la mayor necesidad que tiene la ciudad de Zaragoza en este momento. El plan estratégico de servicios sociales es básico, es fundamental, como creo que todos estamos de acuerdo, pero mientras tanto, mientras se aplica, porque no tenemos que olvidar que la aplicación, entre que se inicia el proceso participativo, se elabora, se mejoran algunos aspectos, los ejes estratégicos, como pronto podría entrar en enero del 2013 en funcionamiento. Por eso hace falta un plan de choque que permita, por un lado, paliar esa escasez de recursos que hay, con lo cual tendremos que hablar de reorganización y de reestructuración interna, y un plan de choque que permita ir adoptando esas medidas que permitan también el cambio del modelo en sí mismo. Y eso se tiene que hacer con un proceso participativo de entidades sociales y también con los trabajadores sociales, que son los que están día a día dando la cara y prestando ese servicio. La estimación de crecimiento económico pues es una mala noticia, de una previsión que no sé con qué variables, con qué estimaciones se hicieron de crecimiento moderado, pues desgraciadamente se confirma que este año 2012 va a ser un año de recesión económica. Y es muy preocupante porque ese famoso efecto W que denominan muchos economistas, en nuestro país, en Aragón, suele tener unos efectos devastadores, suele tener unos efectos incluso más negativos que las primeras recesiones. Y visto cómo está el panorama en cuanto a falta de actividad económica y en cuanto sobre todo elevadas tasas de desempleo, porque estamos rozando ya tasas de desempleo históricas en Aragón, me temo que va a ser un año realmente penoso, calamitoso y sobre todo acompañado con las medidas que está adoptando el Gobierno central, que en lugar de buscar la salida de la crisis nos van a meter más en ella todavía. Lo que indican las cifras, esa entrada en recesión en la economía aragonesa, es la lógica de una determinada política económica. Una política económica que en este caso, Jorge, no voy a achacar al Partido Popular porque ya la inició el gobierno de Rodríguez Zapatero. Es una política de recesión, es una política de ausencia de inversiones, una política de techo de gasto, una política que fundamentalmente lo que hace es coartar el desarrollo de la economía y que prueba sistemáticamente que las medidas aplicadas hasta ahora han dado lugar casi a un 25% de parados en este país de su población activa y evidentemente a la entrada en recesión de la economía. No sé, los manuales de economía, sobre todo para aquellos que tratan de decirnos que solo hay una salida, evidentemente parece ser que esa que están utilizando no lo es, ¿vale? Hay que recordar que la forma de hacer frente a una crisis económica es la inversión. Hombre, si el Gobierno de Aragón sigue trabajando con la rasmia que lo ha hecho hasta ahora, y a mí no sé si las cifras las dejaremos ahí o bajaremos un poco más abajo, entendiendo que la situación de Aragón no se hace solo desde Aragón, sino que está en un contexto nacional e internacional y por lo tanto las limitaciones del Gobierno de Aragón son evidentes, tanto ahora como lo eran antes, pero también debería haber unas apuestas. ¿Vosotros sois capaces de decirme alguna línea económica tendente a creación de empleo, dinamización de la economía? ¿Se os ocurre alguna medida del Gobierno de Elisa Fernanda Rudi en los últimos meses o se vislumbra alguna un poco así más potente? No sé, yo creo que en ese sentido debería despertar un poco el Gobierno de Aragón. Hay un gobierno que reconoce la realidad económica de lo que va a ser el crecimiento del Producto Interior Bruto en Aragón y que va a decrecer y que es una mala noticia, pero que no hace lo que hacía el gobierno anterior, de darnos falsas expectativas,
de mentir, de decir que había brotes verdes, de que existía la posibilidad de que se hicieran cosas que finalmente no se hacían. No, ¿verdad? Ahora tenemos un gobierno serio que cuando, aunque las noticias sean malas y crea que el Producto Interior Bruto va a decrecer, lo dice. Coge y dice, oye, el Producto Interior Bruto en España, el gobierno de España ha dicho decrecerá el 1,7. En la medida de lo que ha hecho la OCDE, de lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, de lo que ha hecho la Comisión Europea, la verdad, y antes, ¿qué es lo que ocurría? Que había un gobierno que no decía la verdad. Y eso nos llevaba, bueno, pues en nuestro ayuntamiento, por ejemplo, a problemas como los que hemos tenido,